Hola, esperemos que tengamos buena señal. Hola, Joseph, a ver si escucha bien, recién me sacó. Entró Cristóbal y me sacó. Bueno, vamos a esperar que se alineen los planetas. Hola, hola, Vicky, Paula. Bueno, me sacó, entró Cristóbal y me sacó. La energía de Cristóbal. Bueno, esperemos que él entre. Que sobre todo podamos ser perfecto, qué bueno. Bueno, estábamos hablando, le dimos la bienvenida a Cristóbal y se me cayó la red, se le cayó él, no sé. Bueno, estando con Cristóbal todo es posible. Les decía que, bueno, a ver, ahí, ahora sí, ahora sí. A ver, no, no es él. Bueno, se hace esperar, dicen que lo bueno se hace esperar. Tal vez tuvo él algún tema con el internet. Estamos aquí, sí, estamos aquí esperando. Eh, Tan potente, sí. Bueno, lo vimos un ratito y se cortó. Me sacó, a mí me sacó, directamente me sacó del Instagram. No sé qué pasó con él. Y bueno, les decía que para mí Cristóbal es una persona muy especial. Tengo la suerte de conocerlo hace ya casi 11 años, de haber compartido con él muchos talleres. Es un genio de la psicomagia. Ahora sí, a ver, ahora sí. Ahora sí. Hola Cristóbal, qué lindo verte, qué gusto Hola, querida, verte. igualmente, mucho gusto verte. Gra- Es un placer, es como si estuvieras aquí, Gracias acá por, tomándonos un café. gracias por invitarme a este espacio. Qué gusto volver a No, verte. siempre es un placer compartir contigo, que la gente tenga la oportunidad de escucharte, de saborearte con toda tu sabiduría. Siempre es un placer escucharte. Pues igualmente es un placer estar contigo. Muchas gracias. Mm. Mira, Cristóbal, cuando te dije cómo íbamos a hacer esto, se me ocurrió lo de la magia. Para mí sos un mago. Yo sé que no te gusta, pero sos un mago. Te he visto hacer magia, ¿no? Entonces, para aquellos que no te conocen, ¿quién es Cristóbal? Am, Mira, yo pienso bueno, como me siento yo, ¿no? Me siento justamente en un proceso milagroso con todo y dolor, ¿no? De la vida y todas las dificultades, pero para mí siento que ser un ser humano puede ser, si uno tiene la posibilidad y también la voluntad, puede ser una aventura extraordinaria, un descubrimiento increíble. Digo, lo que habita en un ser humano es extraordinario, es una situación de una belleza, digo, sin comparaciones. Es algo, es algo, eh, es algo muy trascendente. Entonces, yo me considero como un buscador, como un buscador, como un explorador, como un descubridor de los mundos internos y un ser pues, que intenta ver hasta dónde se puede llegar en esta aventura humana, ¿no? Es decir, en un sentido lo más positivo, constructivo, iluminado posible y ayudar también a mis hermanos y hermanas humanas a cruzar, a atravesar, a navegar y compartir, ¿no? Pienso que hay tantas situaciones que se pueden desarrollar en nosotros y que, pues, en medio de los límites que existen, somos bastante ilimitados y digamos que las puertas que se pueden abrir son muchísimas. Digo, no es suficiente una sola vida para poder explorar lo que somos. No, no basta. Entonces, digo, no, hay material para, ¡uf!
hasta 1.000 millones de Para vidas, ¿no? largo. Para largo. Así que sí, un explorador, un buscador. Mira, em, es, es- 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 cuando yo era niño, a mí me gustaba hacer muchas cosas, ¿no? Entonces me decían, me preguntaban, "¿Pues qué quieres ser de grande?" Y, y digo, como que me sentía un poco como inhibido porque me gustaba hacer tantas cosas y eso de Tantas hacer cosas. una cosa de grande, ¿no? Eres o doctor o eres químico o eres, digo, terapeuta o artista o no sé, o cocinero. Y para mí yo quería ser artista, cocinero, pintor, que terapeuta, místico y todo, ¿no? Todo. Me daba para mucho. Y, y entonces últimamente descubrí el término y eso fue increíble, fue un encuentro, lo buscaba en YouTube, estaba investigando y se llama multipotencialistas, es decir, que Bien. una multi y un multipotencialista es el que siente esa especie de llamado del campo a máximo de posibilidades que existe en él y en ella, ¿no? Y hacer florecer, ¿no? Hacerse florecer y hacer tantas cosas, ¿no? Y desarrollar tantas cosas en uno, no es no hacer bien las cosas. Es decir, que uno tiene la capacidad de hacer muy bien muchas cosas y nos han enseñado como a dedicarse a una sola cosa, como que fuéramos, hubiéramos nacido para una sola cosa. Yo pienso que los seres humanos nacen para cosas múltiples, ¿no? Y para, Absoluto. y uno da para tanto. Entonces, como tenemos diferentes cerebros, miles de células, digo, cada célula quiere cantar su canción, ¿no? Y se le puede dar esa posibilidad. Entonces, en estos momentos me considero un multipotencialista en proceso. Bueno, me encanta. Siempre tú con esas palabras que nos hacen reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Te escuché decir el otro día. Ajá. Y va cambiando, va Sí. mutando. A ver hoy, ¿cuál es el Eh, sentido de la vida, en Cristóbal? estos momentos, con las frases que escribo, porque escribo frases todos los días, escribo un sentido de la vida diferente, ¿no? Y pienso que sí, como dices tú, el sentido de la vida se va transformando. Pienso que hay un momento en donde el sentido de la vida es limpiarse, ¿no? Es limpiarse, es procesar el pasado, es reordenar el pasado, es ver qué es lo Absoluto. mío, qué es lo que se imitó en mí. Yo ya no creo en eso de que uno repite las cosas. Yo pienso que uno las imita y que imita lo que vivieron los otros, pero no es que lo anda cargando y esas cosas, ¿no? Creo que se puede pensar de otra manera, que uno que no es igual a nadie, pero que imita, ¿no? Entonces, como que ver lo que imité, cómo lo digiere, lo incorpora, ¿no? Y de alguna manera entra algo más auténtico. Y en ese momento el sentido se transforma en crecer. Y entonces uno es crecer y crecer y crecer, aprovechar, ¿no? Esto que nos decíamos, crecer lo máximo, ¿no? Y digo, sin convertirse en un explotador y explotadora de sí mismo, porque de repente aparecen, ¿no? Las modas en que uno tiene que rendir y rendir y rendir y Ah, explotarse, ¿no? Y tratarse como burro, ¿no? Para rendir a en su una propio sociedad que te tiempo, pide ¿no? sí, de más en más, ¿no? Antes tenías a jefes, ahora lo haces tú mismo, porque ya tienes aplicaciones que te enseñan a rendir mucho, ¿no? Entonces ya tienes adentro al que te obliga todo el día a rendir mucho, ¿no? Entonces como que ya no se respira. Pero bueno, crecer, ¿no? Y cuando uno va creciendo, pienso que también aparece el sentido de la vida, es florecer y darle a la vida lo que te dio, ¿no? Lo que procesaste de tu historia, ¿no? Eso lo dice creo que Selinger, que lo explica, ¿no? Que, que, Hellinger. darle a la vida, ¿no? Darle a la vida lo que de alguna manera ella se dio a sí misma para poder continuar. Entonces, es eso. Y pienso que cuando aparece la iluminación, porque pues
es algo que pienso que corresponde investigar y realizar. La iluminación, uno y una se ilumina, entonces en ese momento es vivir plenamente la vida, vivirla, ¿sí? Vivirla Sí, y estar conectado con la existencia plena y de alguna manera servir, ¿sí? Servir desde una especie de invisibilidad. te escuché el otro día decir y me encantó que si como adultos, si seguíamos imitando, éramos cómplices. Ujú, ¿Nos amplias un poquito eso? ujú, Está ujú. re bueno. Ajá. Yo hoy en día, bueno, concibo esto de lo adulto, ¿no? De lo infantil más como la madurez y la inmadurez, ¿no? Pienso que pues hay adultos que son niños y tienen 60 años y tienen emocionalmente Sí. dos y se comportan inmaduramente, ¿no? Destructivamente y cómplicemente también, ¿no? Pienso que el que y la que no revisa su, entre comillas, sombra, ¿no? Es decir, lo que no se ve y todo lo que es automático en nosotros y que, pues, naturalmente se va imitando como una especie de instinto de conservación porque, pues, la vida quiere la vida y no siempre sabe cómo hacerla, entonces, pues, va transmitiendo las banderas, los comportamientos y a veces también, pues, las neurosis y las creencias, etcétera, ¿no? Entonces, pero como la vida al mismo tiempo va por la vida y transforma la vida, pues todo lo que se repite, pues de alguna manera se pudre, ¿no? Entonces la vida no quiere la repetición, la vida como que se opone a la repetición, al mismo tiempo que la vida quiere las repeticiones. Vivimos en una existencia eh, bien polar, ¿no? Donde hay polaridades, la vida contra la vida se opone a la vida ayuda a la vida destruye a la vida aplasta a la vida, ¿no? La vida domina la vida hace florecer a la vida, etcétera. No es esta máscara de la que sonríe y que llora, ¿no? Esta situación de, como el magneto, Todo ¿no? junto. Polaridades, ¿no? Entonces esto que se va como repitiendo en nosotros nos da pertenencia. Entonces, como hay mucho miedo a diferenciarse y a transformarse, entonces hay como por un lado uno es víctima de todos estos sufrimientos y repeticiones y también, ay, ¿cómo decir? Eh, 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 Sufrimiento, ¿no? Que tiene que ver con nuestras heridas de infancia y todo lo que se estructuró alrededor de esas heridas que de alguna manera uno conserva como para pertenecer. Entonces llega un momento en el que ya uno ya no solo es víctima de todo el pasado, sino que también es cómplice y hay una parte de nosotros egoica que lo mantiene vivo, ¿no? Y que se aterra de transformarse. Entonces se justifica y de alguna manera pues se destruye a sí mismo y también destruye a los otros, ¿no? Entonces ahí yo pienso que aparece esta especie de libre albedrío ilusorio, porque en el fondo no pienso que existe, Qué pienso, triste. no, pero No. por lo menos eso da como energía y pasión y Ayuda, uno ayuda. claro, se compromete, ¿no? Se imagina que puede cambiar su destino, ¿no? Y entonces se mete ahí y pienso que es su destino y de repente dice, bueno, ¿no? Ya basta de ser cómplice de todo esto, es como en las epopeyas, el héroe y la heroína, de repente recibe el llamado y dice, bueno, lo escucho, ¿no? Hay aquí un otro destino que se me propone y en lugar de ser cómplice de un destino impuesto, voy a ser cómplice de este llamado y voy a investigar qué hay más allá, ¿no? Entonces ahí, pues, emprende su viaje y este viaje que pide muchísimo coraje, ¿no? Porque, pues, de alguna manera es como morir, ¿sí? Claro. Internamente aparece ese terror, ¿no? Ese terror como tirarse a un abismo, un precipicio, como en la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo tiene que salir de, Wow. de, de la isla del diablo, ¿no? Donde se La encierra de prisión. la prisión y dice, o regreso o me tiro, ¿no? Y pues se tira y se avienta y ahí hace su viaje, su experiencia, hasta encontrar ese tesoro que representa pues el tesoro interior, ¿no? Y cambia de nombre, se ennoblece, ¿sí? Se ennoblece. Entonces,
eso O, es. o sea que todos podemos hacer un cambio, ¿verdad? Todo depende de nosotros, de nuestra fuerza interior, ¿verdad? Sí, No yo estamos estoy condenados. para nada y de todas maneras la transformación está sucediendo ya. Es decir, que la naturaleza de la existencia es la transformación, está sucediendo, nada más que no somos siempre conscientes, porque muy a menudo, bueno, según hasta donde he llegado yo, imaginamos, pero nosotros somos seres imaginarios también, entonces nos imaginamos que no cambiamos, pero eso no es una realidad. Pero sí, Todo está sí, transformándose, digo, fuimos esperma y óvulo y ahora mira lo que somos y luego pues nos vamos a deshacer. Y entonces sí, cambiamos todo el tiempo y pasa también psicoespiritualmente. El mismo cambio que estamos viviendo físicamente, psicoespiritualmente lo estamos viviendo. Y pienso yo, también a nivel energético colectivo, ¿no? Porque si aceptamos que somos un campo colectivo, y sí, al mismo tiempo de que somos esto que en la física se llama la partícula y la onda, somos un individuo, una partícula y al mismo tiempo un ser colectivo, ese ser está transformándose, ¿sí? Y todo el tiempo está vibrando de otra manera. Y esta humanidad como colectividad se estaría transformando. Y lo que pasa es que hay algo muy porfiado que le cuesta mucho darse cuenta de que eso está sucediendo y entregarse a eso, ¿es? Entonces quiere claro. conservar, tiene miedo de soltar, tiene miedo de... Porque eso implicaría una sorta de muerte, pero yo lo veo como una paradoja. Es decir, que cuando uno está a conservar y imaginariamente o se conserva en nosotros sin darnos cuenta, estamos muriendo. Es decir, queriendo sobrevivir, nos morimos. Y cuando uno se Mm, avienta y se suelta y empieza a sacarse las pieles como la serpiente y se lanza a lo desconocido y acepta la muerte, se inmortaliza. Es decir, que entra en la claro. inmortalidad del ser, ¿ves? Y suelta, ¿no? Entonces, digo, hay una paradoja ahí que aceptando la muerte uno se inmortaliza y no aceptando la muerte uno se suicida. Lo que pasa es que como humanidad le tenemos mucho miedo a la muerte, ¿no? ¿Sí? Cristóbal, Sí. ¿por qué tenemos tanto miedo a la Eso muerte? es lo, A eso es ver, lo que eso es lo que de lo que Buda se preocupó, digo, si es que existió, pero, pero sí, porque, digo, yo pienso que es algo que puede ser muy positivo y es muy positivo, porque si no, no atravesaríamos la calle y nos atropellarían. Eh, digo, no habría ese sentido de conservar, ¿no? Y de cuidado, conservación. claro, y de cuidado a la vida, y de cuidado a los hijos, y de cuidado al planeta y de cuidado. No, la vida cuida a la vida quiere a la vida protege a la vida y ese es un instinto muy profundo. Y eso está en todos los animales, ¿no? Pero nosotros tenemos un ¿cómo se dice? Somos privilegiados, un privilegio. Es decir, que nosotros nos podemos identificar a una situación que va más allá de lo material. Es decir, que la conciencia, somos capaces de ser conscientes de que somos conciencia. Entonces, cuando uno se vive como en esto, en esta realidad como material, ¿no? Entonces, eso es algo que hace parte de, pero cuando uno se despierta, a esa dimensión Es conciencia. conciencia, Sí, es conciencia. Entonces eso es inmortalidad. Eso es vivirse en la absoluta. inmortalidad. Y mira, y yo tengo la esperanza, no sé si va a pasar o no, pero pienso que si hago mi trabajo de aquí, tengo muchos años más y vivo, si sigo viviendo, de poder la muerte conscientemente, ¿no? Y de atravesarlo. Yo creo que el miedo a la muerte humana está ahí para que te despiertes a tu inmortalidad. Digo, lo voy a decir tal como lo imagino. Estás tan cagado Sí, de sí. miedo de morir que de repente eso es lo que le pasó a Buda. Estaba muerto de miedo, ¿no? Y le vino el horror y dijo, me voy a morir. Y entonces empezó a sobre sí mismo para Soltó. despertarse. Entonces, todo tiene su función, ¿no? Si aceptamos que todo esto es una expresión de una situación misteriosa y yo lo llamo divina, divina y que sabe Absoluta. perfectamente entonces sabe perfectamente cuando tiene que aterrar a una humanidad, cuando tiene que aterrar a una persona, cuando genera una existencia, pues, que está habitada por el miedo para despertarse a sí mismo, ¿no? Y regresar a sí mismo, a sí misma, ¿no? Entonces, Bueno,
lo estamos viviendo, este despertar toda la humanidad, ¿no? Desde el año pasado. Lo Sí, estamos sí. viviendo. Bien, viene de, ¿no? Pienso que viene de hace millones de años y que esto que uno llama despertar no es que de repente, digo, como lo veo yo, ¿no? Es un proceso. Digo, no, esto no está Sí. fuera del proceso desde la era arcaica, filiarcal, matriarcal, patriarcal, y ahora que pues también estamos viviendo situaciones complicadas en lo que son las relaciones y todo, porque acabamos de salir del patriarcado y ahora nos las estamos viendo duras todos y todas, ¿no? Está complicado. Entonces estamos como evolucionando, transformando, ¿no? Muchos años de dolor y pues nos quedan todos los otros. Estamos en la era de los mesías ahora. El péndulo para el otro lado ahora, Sí, ¿no, Cristóbal? sí, sí, El sí. péndulo para otro lado. Ahí va, ¿no? Cristóbal, el otro día te escuché esto. A ver, contanos un poquito. Y tú dices, los hijos lloran porque quizás nosotros como padres no hemos procesado el sufrimiento Ujú, que habita mi sombra, mágico. ujú, ¿Nos lo explicás ujú. así facilito? Sí, bueno, si aceptamos de que, llamémoslo así, existe el inconsciente colectivo, ¿no? El campo colectivo, que, pues que somos un campo parental, familiar, social, humano, ¿no? Planetario, cósmico. Son diferentes campos. Entonces digo, nuestros hijos y nuestras hijas, digo, sienten lo que nosotros sentimos de una o de otra manera, bien que están protegidos y que existe esa protección porque eso les permite pues continuar la vida, ¿no? Y no ahogarse en los sufrimientos de los padres y de la genealogía y etcétera. Yo pienso que en los sueños se procesan tantas cosas, no tantas limpias en la noche, pero bueno, ahí está. Y a veces uno le dice a los hijos, ay, quiero que no sufras y que no llores o le dicen, no fumes con un cigarro en la boca, ¿no? Entonces, digo, Sí. pues los hijos a veces expresan lo que los padres no dicen, lo que los padres esconden, y forma parte de la sanación familiar, ¿no? De todos. Y inevitablemente estamos, digo, más que conectados, respiramos el campo familiar. Y estamos en una aventura colectiva, no solo una aventura individual. Eh, entonces, pues lo que los hijos van expresando son también a veces los residuos, no solo de los padres, sino de los abuelos, de situaciones Son que necesitan vuelos. reajustarse. Y a pesar de que con toda la mejor voluntad del mundo, nosotros como padres, yo soy padre de tres, a pesar de todo, Lo sé. ellos van a expresar, y no es para sentirse culpables, es que así es la vida, No. ¿ves? Y Así es el es juego. como una piedra que se va puliendo a través de las generaciones, ¿no? Nosotros, pues es lo que está pasando, digo, colectivamente, y nos estamos despertando porque, pues, millones y millones y millones de 1000 años están trabajando, meditando, se inventó el yoga, el budismo, después nació el psicoanálisis hace 100 años y las terapias y hoy en día ya pues está todo eso, está creciendo, ¿no? Pero gracias al trabajo que han hecho los otros y puliendo Todos. para que Claro. florezcamos nosotros. Entonces, pues los hijos también de repente lloran ellos porque están expresando un dolor que sus padres no han concientizado, ¿no? Y no es que pienso yo que venimos a sanar a nuestros padres, no venimos a sanar ni a nuestros padres ni a nuestros abuelos, sino a continuar el proceso de sanación que se viene haciendo desde generaciones, aunque nuestros antepasados no lo hayan hecho No conscientemente. sabían. Mira, Claro. Ramana Maharashi, que es este sabio santo hindú, ¿no? Santón hindú iluminado, decía, lo que tiene que ser, siempre será. Es decir, que si aceptamos que el destino de la existencia es la conciencia y que de todas maneras, con o sin nuestra participación, digo ilusoria porque al final Contigo. participamos, digo consciente de participar, Sí. se hará. Entonces, digo, cuando a veces uno escupe sobre la sopa y dice, ay, mis padres no eran conscientes y mis abuelos no eran conscientes y entre comillas la cagaron y etcétera, etcétera, digo, para mí no es cierto.
porque siempre es la conciencia que se expresó, siempre es la conciencia que se procesó, siempre es la conciencia que se movió, siempre lo hizo estratégicamente para llegar a este punto en ti, en el que tú de repente lloras como con lo que no se procesó allá, que no es exactamente lo mismo, sino que es como un residuo de eso trabajado, Parecido. sí, parecido, ¿no? Y que se va haciendo. Tampoco limpiarlo del todo, como también uno a veces dice, ay, yo vengo acá a ser Ah, plenamente consciente, con la conciencia y ya limpia a toda mi familia. Pues digo, sí, ¿no? Porque quedan una ilusión. millones de años de evolución humana todavía. Entonces digo, estamos apenas Pero caminando a cuatro patas psicológicamente hablando. Digo, los cerebros apenas están siendo binarios, estamos descubriendo, está apareciendo el lóbulo frontal, estamos apenas conectando a 30% de lo que hay en nosotros. nuestra El capacidad. cerebro reptiliano pues está lleno de reactividades que tienen que ver con heridas del pasado, apenas nos estamos descubriendo, encontrando una nueva forma de hablar, de movernos. Y bueno, también aceptar eso está bueno, ¿no? Porque si no, uno cae en la trampa de ya querer que todo esté sanado, 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 y se angustia también, porque no acepta pues que hay un sufrimiento que atravesar y que quizás estaremos muy, 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 muy iluminados y felices en medio con una espinita que se va procesando ahí, que tendrá que pasar a nuestros hijos y no se le puede evitar el sufrimiento a los hijos No, completamente, claro. ¿no? Porque también tienen La que, experiencia, claro, la ¿no? experiencia. El, 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 Claro. el sufrimiento, digo, lo voy a decir como lo pienso, ¿ah? Es bueno, el sufrimiento es bueno, la crisis es buena. Es decir, entrar en una buena crisis existencial te lleva a terapia. Digo, si yo no hubiera caído en una depresión, pero tremenda hace 8 años, nunca me hubiera venido a vivir a México. Yo estaba en París y me estaba muriendo, me quería morir, me quería suicidar, había hecho tanto trabajo sobre mí creyendo que lo iba a lograr todo con ciertas llaves que yo tenía y etcétera, que llegué a un momento como se llama en alquimia, hacer plomo, ¿no? Entré en una gran depresión que pensaba era algo terrible, pero me di cuenta después que estaba profundizando y y que me tocaba atravesar mi noche oscura y que el que no atraviesa la noche oscura y se quiere lanzar a la luz y por eso que a veces ¿no? El pensamiento compulsivo positivista de hoy a veces puede llevar a crisis Sí, existenciales tremendas, es decir, altos rendimientos absoluto. y planear lo que vas a hacer y lo que vas. Entonces te escapas y te escapas y te escapas en el futuro y no haces el trabajo de fondo que se necesita para estar bien anclado cuando haces eso, porque digo, la programación yo la practico, ¿no? Pero desde estar bien enraizado, he hecho la limpieza de la sombra, porque si no, de alguna manera o de otra va a salir. Freud decía, lo que no se dice por la boca, sale por los dedos. Lo que Se no se ha dice por el revisado en las cuerpo. cloacas, en algún momento Va a va a salir. aparecer, ¿no? Entonces, entonces me vine, pasé por esta crisis existencial y, y gracias a ella, ¿no? Y cambié mi perspectiva porque me di cuenta que a veces una buena depresión, y lo digo todas sus palabras, es muy buena para el proceso. En psicología junguiana arquetípica alquímica, cuando entras en una depresión profunda se dice hacer plomo, hacer negro. Haces negro y te aprofundizas, quiebras ego. Es decir, cuando entras, se te acabó el ego. Entonces se desmorona el ego, ¿no? Claro. Y yo he pasado por varias crisis, separaciones, situaciones existenciales muy fuertes y accidentes y muertes clínicas y etcétera, etcétera, porque la vida me ha ido llevando a quebrar ego, ¿no? No creo que lo he quebrado del todo, porque sin ego uno no vive, pero, No podrías. pero lo he transformado. Claro. Es un ego mutado, ¿eh? Un ego más amable, Está bien. un ego más permeable, un ego más empático, ¿no? Más trabajado, más conocido, más Mm, amigable. ujú, más amigable. Sí. Cuéntame, Cristóbal, ¿qué es esto de que si no somos capaces de recibir, estamos usando al dar para ponernos encima de otros? Mm, ¿Qué sería esto? ujú, ujú. ¿Te Mira, gustó? eh, ¿Esa te gustó? sí, mira, yo soy yo no solo un estudioso, sino un practicante del enneagrama.
Ujú. Eh, Tuve también el privilegio de ser alumno y ser recibido como alumno del maestro Claudio Naranjo durante años y de alguna manera pues ser su hijo espiritual entre tantos y tantas. Que también, pienso yo, la vida me puso ahí para salvarme de algo muy importante que yo no podía solucionar, ¿no? Y tuve un padre muy, muy fuerte y necesitaba un gran maestro para poder como expresar tantas cosas que no podía expresar con el mío y poner al mío en su lugar y etcétera, ¿no? Y pues la vida me dio ese gran regalo y entonces me formé en eso. Entonces eso habla de un carácter que es el dos. Los dos es la herida orgullosa. Eh, los orgullosos eh, les sucede de que en la infancia los ponen en un papel de casi crístico, casi de virgen, de milagroso, ¿no? Entonces nacen y su presencia sana a todos, ellos vienen a reparar un matrimonio, son los ojitos de papá y cuando aparecen papá se alegra, son genios, son ya realizados de infancia, son perfectos, entonces tienen que mantener una imagen llaman sobreabundante, de sobreabundancia interior, es decir, casi crística, ¿no? Una presencia crística. Y bueno, se les queda una distorsión interna en el que se imaginan que ellos nacieron para dar, ¿sí? Qué peso, qué Y peso. ellas, ¿no? Ellos sí, es un gran, gran peso, porque pues tuvieron que, aunque imaginan que son toda inocencia, tuvieron que crecer imaginariamente antes de dar, y dar antes que recibir, ¿no? Y ahí tú que eres un especialista Desorden. de las constelaciones, pues el dar y el recibir es tan Un importante. Primero, desorden. ¿no? Primero recibes y luego das, pero ellos tuvieron que dar. Entonces se quedan en esa posición de dar. Si ellos reciben, tienen que confesar de que son necesitados, de que está la necesidad. Entonces son vulnerables, eso los lleva a imaginar que no son esa imagen de perfección y entonces no reciben. Entonces, digo, parecen autosuficientes y radiantes, pero en el fondo sufren de no poder recibir, ¿sí? Súper difícil porque en las relaciones dan, salvan, salvan, salvan y en general se encuentran con personas que necesitan salvar, ¿no? Entonces, son como sobreabundantes, entonces se encuentran con cucarachas, con cucarachas y necesitados, ¿no? Y es la sobrevalorización que se encuentra con la Y la deuda. infravalorización. Ujú, ujú. Quejan, ¿no? Y después ¿Sí? se Entonces, quejan. por eso, Y de- y la estrategia es dar, ¿no? Es dar, dar, dar. Y bueno, al final, como muy a menudo se imaginan que están en contacto con la existencia amplia y casi una situación iluminada, entonces no necesitan como que ni estudiar, ni a veces ni maestros, ni maestras, es como estar un poquito por encima de Dios, de Dios diosa, de la divinidad, ¿no? Eh, entonces, es complicado porque nada está a su altura, nada está a su altura. Y es dramático porque la barra se pone muy alta y eso les impide y hacer, el sufrimiento es hacer un proporcional. contacto, un contacto profundamente humano que los llevaría a darse cuenta de pues, todo lo que es lo humano, ¿no? Con los defectos y etcétera, etcétera, ver sus defectos, ¿eh? Que nos hace tan humanos. Volver, entonces eso eh, ser humanos es defraudar a los padres en el fondo, es defraudar a la imagen idealizada que los padres inconscientemente me impusieron. Algo así. Pusieron. Hablemos de la pareja, Cristóbal. Leí por ahí que Cristóbal le dice, la pareja es muy importante, ¿no? Ese hombre o esa mujer que nos acompaña es muy importante en nuestra vida. Pero si lo toma todo, nos ahoga y aleja de la vida. Sí, Contanos, Cristóbal, sí. Hay, porque viste que hay una frase, perdón,
hay una frase que dice de novela, mi amor, tú eres mi vida, sin ti no valgo nada, me muero. Y Sí, estamos acostumbrados a esas frases. sí. Por favor, Cristóbal, tradúcenos esto. Bueno, digo, para entender esa frase yo también necesito como recordarme de que venimos de miles de años de carencia afectiva, ajá, y de la edípica, es decir, la falta de afecto, ¿no? La falta de reconocimiento de sí mismo, la de falta em, de valor, etcétera, ¿no? Venimos de heridas muy profundas, entonces, en general, en la pareja vamos como en lugar de hacer relación, a mamar, ¿no? A chupar teta, pero al mismo tiempo la negamos, es decir, que como la carencia se convierte en una especie de identidad por lealtad, nos hacemos creer que vamos hacia la pareja para que nos llene, pero al final de cuentas tenemos una gran protección para que no lo haga, ¿no? Entonces nos entramos en una especie de codependencia. Entonces, hay una diferencia entre la codependencia, la independencia y la interdependencia. Son tres aspectos de la pareja. La codependencia es que voy hacia ti, haciéndome creer que tú y yo, a través de la fusión, vamos a recuperar lo que no nos dio papá, mamá y toda esta herida que lleva 6.000 años perpetrándose, ¿no? Eso es uno. Entonces, estamos ahí haciéndonos creer de que nos vamos a llenar, sabiendo inconscientemente de que no va a suceder. Que Entonces no. es como un pozo sin fondo, y así mantenemos viva esa herida que ha dado identidad a la humanidad desde hace miles de años, ¿no? Ese es uno. Entonces nos creamos la codependencia, pero eso nos traga y nos vampiriza, porque en el fondo le drenamos la energía al otro y nunca es suficiente, ¿sí? Por otro lado está lo otro que es entonces es tú y yo somos uno. Si tú y yo somos uno, pensamos igual, tenemos que ser iguales, digo, nos devoramos. La otra es la independencia, es tú por tu lado y yo por mi lado. Eso tampoco funciona, porque no hay relación, ¿no? No hay relación. Lo ideal es la interdependencia. La interdependencia es que es como, a ver, te lo voy a dibujar acá. Dale, dale. Mira, es así. La interdependencia es así. Son dos círculos, Sí. ¿sí? Tú y yo. Intersección en matemática. Sí, esta es tuya y mía. Este es el nosotros. Esta parte es un espacio exclusivo, un espacio íntimo, un espacio único, donde compartimos ideas que son correspondientes, emociones, digo, supuestamente positivas, nuestra sexualidad y creatividad, y colaboramos. Pero esta parte de acá y esta parte de acá es exclusivamente tuya y esta es exclusivamente mía. Es decir, que tú no entras acá y yo no entro acá, y te respeto, porque si no, es devorarse. Es decir, que a veces aparece la idea de que porque entramos en pareja, tú tienes que saber todo del otro, averiguar todo del otro, inmiscuirte en todo del otro, en controlar todo del otro, y entras en una especie de situación que es despótica, ¿no? Y es Claro. controladora, que en el fondo, inconscientemente, tiene como misión tragarse al otro, comerse al otro, devorarse al otro y hacerlo desaparecer, eh, ¿no? Entonces es muy egoico Y ese es uno de los, como situación. eso es uno de los grandes males, Ajá, ¿no? entonces aparecen todas las canciones y luego cuando el otro no está, es como que si te hubieran cortado el brazo, es como que si tu media mitad se fuera, y es un poco como serle fiel a la idea de Platón, ¿no? Que en algún momento éramos uno y que se nos dividió y que luego como dos esferas viajamos en el espacio y que nos estamos buscando para ser enteros, ¿no? Yo creo que es una visión, y con todo respeto a la homosexualidad, ¿ah? Es una visión bastante narcisista y que tiene que ver con los aspectos homosexuales de él, ¿no?
que tenía que mirarse a sí mismo, ser igual a sí mismo, que el otro eres tú dividido en una parte. Y yo pienso que no existe que somos uno dividido y que somos el espejo el uno del otro exactamente, sino que lo interesante es la diferencia. Lo interesante es que Claro. en este universo Integración. nada es igual, que somos enteros, de que un entero se encuentra con un entero y que, digo, ahora pensando desde estas visiones de los campos, ¿no? Los nuevos campos que aparecen, que no son nuevos, pero que es la visión del campo, llamémoslo así, cuántico, si volvemos a llamarlo, está lleno de posibilidades. Digo, cada encuentro es una fracción, es una posibilidad diferente, ¿sí? Y claro que hay situaciones que se eligen y que tienen correspondencias profundísimas y que pues uno puede decir, claro, esta es la persona de mi vida y sí, por supuesto que sí, ¿no? Son destinos, pero de qué posibilidades hay, pues hay muchas y hay seres humanos increíbles, bellísimos hoy en día de más en más y eso de que ahora que tú no estás me voy a morir, pues es como que todavía quiero volver al vientre de mi mamá, ¿no? Y que no quiero soltar la teta de mi mamá y que el único ser es mi mamá y que no me dio suficiente teta, entonces te necesito a ti porque si no me voy a morir y me quedé trabado en una de las épocas Wow. o visual o oral o anal o fálica de las etapas De mi edípicas, ¿no? existencia. Entonces, digo, digo como ser consciente de que una relación, si tiene que durar una semana, es una semana, un día, si es un mes, si son 5 años, 5 años, si son 10, si son 30, 30, 40, 40, ¿no? Uno lo intenta hasta donde corresponde, y como decía Fritz Perls, ¿no? Si caminamos juntos, pues caminamos juntos, y cuando nos tengamos que separar, pues nos tenemos que separar, ¿no? Digo, si no, hay algo que revisar ahí a nivel de traumas, ¿sí? Y porque uno se queda traumado y hay una etapa que no atravesó, entonces la revive con la pareja. Con la pareja. Ajá. Y entonces en lugar de decir, ay, estoy angustiado y siento esta codependencia contigo y te amo y te odio y te quiero morder, pero al mismo tiempo te abrazo y te quiero y toda esa cosa pasional, no te amo y te odio. No, los Me tangos, encanta, Cristóbal. esa cosa de repente se Acá de dice, esas ah, nos no, hacemos lunga. quizás tengo que ir al terapeuta, quizás estoy sintiendo todo esto porque la pareja, ¿no? Es como que la vida viene a mostrarme a través del otro el espejo que tiene que ver con lo que yo llevo adentro y que he vivido y los temas que se están espejeando en mí para que me revise y todas estas angustias que se están reviviendo en la pareja, porque la pareja es el lugar donde surgen todas las angustias desde que el Claro. vientre, antes, genealogía y compañía, hasta mis heridas de adolescencia, ¿no? Entonces, digo, ahí se abre todo y es donde uno de repente dice, ah, pues tengo que ir a revisarme. Entonces, es una buena ocasión, y de nuevo volvemos al tema de la crisis, es una buena ocasión de tomar a eso y ir a hacer su proceso terapéutico o lo que sea necesario para limpiar esa sombra, porque eh, digo, ¿cómo vamos a estar en pareja si de nuevo, digo, no hemos hecho nuestro trabajo? Es decir, se va a utilizar como No una es fácil. excusa para mantener vivas todas estas situaciones y estas cuestiones lealtades, y Heridas. regresamos a este miedo de la muerte al miedo a la transformación. Y digo, pienso que miedo y ese estrés y esa angustia, pues es una cosa muy buena porque eso está revelando de que hay algo que hacer, trabajo que hacer, ¿no? Y de nuevo ahí volvemos al tema de la esperanza, ¿no? Y no como esperar, sino la esperanza como una mirada optimista sobre la vida y decir que las angustias que surgen son lo que necesita hacerse aparecer para que podamos hacer, Visibles. sí, participar a este proceso Claro. transformativo, ¿no? Es decir, la pareja Cristóbal, ahora que te está, te puede absorber y devorar, o de repente puede ser lo que te hace florecer. Sí, y si lo hacen juntos, absoluto. genial, ¿no? Si el trabajo se hace a dos,
genial. Y si le entran los dos, ¿no? Genial. Y si no, pues hasta donde tenga que durar. Uno se queda, Ujú. claro. Uno se queda en el camino, si no, ¿no? Sí, sí, o hace su Ahora, ritmo a y ver, los caminos pues toman otros caminos. Cristóbal, ahora que hablamos de la pareja, ¿cómo son? ¿Cómo ves tú hoy esto de la maternidad, ¿no? O sea, ser padres hoy no es lo mismo que hace 30 años, 50 o 60. Contanos cómo ve Cristóbal. Ay, qué difícil, ¿no? No, no, estaba En leyendo los chiquititos. estabas leyendo una frase de A ver, unas frases de Ama. a ver. Y Ama dice que la maternidad tiene que ver con ser hombre o mujer. La maternidad es el estado del amor Bien. divino. Eh, entonces, Wow. hay una incondicionalidad en el amor y eso es universal. Es decir, Absoluto. que el amor y el dar es universal. Es decir, llueve, truene o relampaguee, tú estás ahí con toda tu fuerza y das. Estás enraizado. Digo, el rol de los padres es estar enraizado y dar a pesar Wow. de que te ninguneen, a pesar de que se vayan, a pesar de que se les pase lo que les pase. Es incondicional, es decir, no hay condición para que yo te ame, no hay condición para que yo te reconozca, te acepte, te quiera, te todo. Es decir, que es muchísimo más allá de lo personal, es totalmente transpersonal. Pienso que los padres a veces pecan de que le piden a los hijos que se conviertan en una especie de barcas de Sus reencarnación, padres. ¿no? Sus padres, sus hermanos, sus Mm. tíos, y también esta cuestión de la carencia, ¿no? Como le pide uno a la pareja, le pide a los hijos. Pero digo, no es tan fácil, ¿no? Pero digo, el concepto o el estado sería ese, ¿no? El de, el de dar plenamente. Um, Sí, y no dar algo solamente personal, sino algo, y no es un algo, es una situación que sucede, es abrirse al amor intrínseco existencial, es decir, como canal, pleno canal. ¿Mm? Canal. Sí, y bueno, Ser. yo en estos momentos estoy experimentando que mis dos hijos no me hablan. Entonces es un súper buen A ver. tema. No me están hablando. Ah, ¿viste por qué? Te Sí, la sí, sí. pregunté. Me Sí, sí, encanta. sí. No me hablan. No me hablan como yo al mío no le hablé en una época tampoco. Años y luego le hablé y luego otros 2 años no. Tuve que escribir mi libro, entonces pues no le hablé más. ¿No? A veces él me hace unas zancadillas porque pues, los padres no son perfectos, digo, tienen sus neuras. Y, No. y también con los hijos se juega todo el teatro pues, de los suyos y están mirando a sus padres o están acá, ¿no? Entonces, digo, darse cuenta de eso Claro. es importante, ¿no? Entonces, digo, yo no les hablé y, y me di cuenta de que en un momento dado, quizás no para todos, pero puede ser necesario para los hijos de dejar de hablarte. Es decir, que necesitan saber quiénes son ellos fuera de ti Ellos. y que tú dejes de ser Sí, su sí, referente. Entonces, también sí, desintoxicarse sí, para descubrirse a sí sí. mismos. Entonces, tienen que hacer el camino. Es como Ulises que se va de la isla, ¿no? Y luego, y luego, y luego vuelven. Digo, el amor es la ley de la vida. Y si Crecidos. uno como padre, Vuelven sí, si uno crecidos. como padre está en el camino, ¿no? Es decir, que incondicionalmente adelante, pero si uno no está en el camino y sigue ahí en las neuras, pues va a tocar el bolero, te vas y me abandonas. Y digo, es lo mismo que la pareja, ¿no? Es otra situación y otro lugar el hijo que la pareja, pero digamos que uno reacciona desde el ego, ¿no? Y desde su herida narcisista. Y, 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 Además, y esto que si tiene uno algunos ama, pienso padres. yo, ¿no? Así me lo estoy diciendo yo, ¿no? Y si realmente incondicionalmente los amo,
no estoy afectado, te juro, hay algo en mí que sonríe porque los veo Sí. allá haciendo sus cosas, dejaron de hablarme, yo les he mandado unos mensajitos, les mando unos mensajitos, corazoncitos todos los días, ¿no? Les digo, los amo, aquí estoy, que su papá que los quiere y reconozco esto y reconozco lo otro, pero no hay caso en estos momentos ellos necesitan ir, Estar ¿no? Y solos. si es una bien, y si son 3 años, lo que sea, pero, pero el amor está, entonces, y entiendo este proceso, ¿no? Entiendo su proceso. Y ellos saben que lo Qué lindo, entiendo. qué lindo escucharte, porque ese es esto que tú cuentas, es el gran temor de los papás. No soportan que sus hijos creen que nos tienen que devolver algo que no nos tienen que devolver nada, ¿verdad, Nada, Cristóbal? no, Nada. no. Se Digo, lo tienen que devolver a la vida, sí, claro. ¿no? No devolver, dárselo. ¿no? Según también las constelaciones y más bien la vida, ¿no? Según la vida a través de los padres, pues nos dan a nosotros y la vida surge y la vida sigue con los nuestros, ¿no? Pero lo que pasa a veces, entre tantas situaciones, es que de nuevo ese miedo a morir es muy sutil, pero, pero es como que si de repente mis hijos se convierten en ellos mismos en algo muy diferente a todo lo que yo les transmití, porque yo les transmití mis tradiciones, mis ideas, yo los eduqué y de alguna manera me quiero reencarnar a través de ellos, no me quiero morir. Entonces ellos tienen Wow. la responsabilidad de mantenerlos. Si se van y si me dejan, ay, de repente me tengo que morir solo. Es decir, que tengo que asumir mi muerte. Es decir, que tengo que asumir que no me voy a reencarnar en ellos. Entonces hay algo ahí de bastante egoico, ¿no? Entonces es también como aceptar que eso que yo les di se va a transformar en otra cosa y si se convierte en algo Claro. completamente diferente, esa es la vida que se está expresando, ¿no? Entonces, es incondicional, por eso es que Absoluto. es incondicional. Lo que se les da como dinero, lo que se les da como educación, como lo que se da, no es para de los frutos que yo quiero, ni que se condicionen como yo imaginé que tenían que condicionarse, sino que eso sí, de repente la divinidad decide que todo lo que yo les di desaparece, desaparece porque es la vida que los toma. Y si de repente se van a la India y se encuentran un maestro, y su maestro y su maestra se convierte en su papá y se convierte en su mamá, y a mí me ponen de lado, bendita sea la vida y bendito sea su maestro, y maestro de mi hijo y padre de mi hijo y madre espiritual de mi hijo, bendito sea, porque yo soy un puente. Yo soy un puente porque después se van a encontrar con el padre del padre y la madre de la madre, que es la divinidad. Y esa cuando se sucede el encuentro, todo lo mío desaparece. Todo lo que yo les transmití Absoluto. desaparece. Renacimiento pleno y completo de un ser humano iluminado que entra en el camino de la divinidad y lo que yo le di le sirvió un momento para nutrirlo como una leche, pero después el alimento que va a recibir es un alimento de otra dimensión que a mí me sobrepasa completamente a mi ego y yo nada más Absoluto. nací para que eso se pudiera realizar y después retirarme y dejarle lugar a lo más amplio. Yo pienso eso, Absolutamente. con todo el cariño Escucharte y la es un bonita placer. relación. Yo no soy la autoridad. Yo no soy Ay, la Cristóbal, autoridad es la ¿cuándo volverán divinidad. los... El todo, ¿no? Sí, yo Cristóbal, lo llamo espero que divinidad. pronto se abran los puentes, que, que abra esto para que te vengas acá y hagas esos talleres Con mágicos, mucho gusto. esos regalos que nos haces, que disfrutamos un montón. Hay una frase que te la escucho, una palabra que te la escucho desde que te conozco y quiero cerrar con eso. ¿Qué es individuarse? Ujú, ujú. Eh, en el proceso alquímico junguiano tiene que ver con y es una paradoja, porque individuarse puede decir separarse, ¿no? Pero individuarse es unirse. Individuarse es hacer la unión con todos sus aspectos, es decir, con lo que estaba en la sombra, con lo que está en la conciencia,
a veces lo que está en la sombra no es solamente la cochambrura, sino que es nuestros valores más amplios. Y cuando uno hace su trabajo y uno dice limpiar, no es para solo vomitar lo que no corresponde, integrar lo que sí, sino para ir a pescar lo que se tuvo que reprimir de nuestra auténtica naturaleza, de nuestra naturaleza amplia, de nuestra naturaleza espiritual, y hablamos de misteriosa e iluminada, ¿no? Entonces va a pescar hasta hacer la unión, y cuando se hace esa unión, uno es más auténtico de lo que era antes, se autentifica, ¿no? Y, y de alguna manera nace de la huella de esa habitación de espejos en donde uno se mira y se define desde la mirada de los otros, desde la mirada parental, desde la mirada genealógica, social, etcétera, y de repente nace de eso. Sale. Y entonces el espejo es la pura conciencia, ¿no? Y el espejo es el misterio, y ahí se desnuda, ¿no? Y aparece la otra identidad, y regresamos a este tema, al tema en donde uno encuentra internamente una otra parentalidad, una familia que tiene que ver con toda la existencia. Es decir, que ya no solo le pertenece a su clan, a la humanidad, sino al cosmos, a la conciencia y a la existencia amplia, y es como una especie de resurrección, ¿no? Pues uno ya sabe hoy en día que la resurrección psíquica existe y se puede realizar, ¿no? Y la búsqueda, pues, es esa, porque son etapas, ¿no? Como uno nace del vientre de la mamá y a los 7 años se transforma, y luego a los 13 años hace su mutación, y luego el ritual del niño, y luego la resurrección, ¿no? Es decir, pasa como la mariposa de la neurosis, y de repente eso le permite procesarse para salir y descubrirse como un todo interior, ¿no? Como, mira, lo voy a decir tal cual como lo imagino, es el encuentro y surrender a la condición divina interna. Es la, es Rendirte. el estado de Rendirte. rendición y de transparencia, ¿no? Plena. Y pienso que eso es la individuación. Justamente es salir de la cárcel y entrar en la plena libertad del ser. Qué lindo. Bueno, Cristóbal, ¿qué te voy a decir? Gracias. Amo es charlar contigo. Me A mí quedaría horas. también, Ya vamos me a gusta volver a mucho. ese lugar. Ya volveremos a poder hacerlo, pero pronto personalmente, que vengas aquí o yo vaya a México. Te agradezco infinitamente. Ya sabes lo que Y a te ti también. quiero, lo que representas para mí, lo que has hecho, lo que representas en mi vida, y para mí es un honor haber compartido contigo. Así que Yo a ti las también últimas te palabras quiero que nos mucho. quieras dejar, Pues que te quiero mucho, te dejo a ti para que... y que pues nos deseo a todos aprovechar todos estos momentos tan difíciles y milagrosos y mágicos que son por un lado críticos, pero al mismo tiempo necesarios para la transformación no solo individual, sino de toda la humanidad. Así que generar vínculos más estrechos y pues aprender a amarnos internamente más y amarnos entre nosotros y nosotras, y agarrarnos de las manos y ayudar a que este planeta, unidad y existencia pues siga su camino de realización en el amor. Eso es lo que pienso. Cristóbal, sobran las palabras más que gracias, gracias, infinitas gracias. Hasta cuando Gracias a toque, ti. gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Va a quedar aquí para que lo vean más o menos unas 30 veces, hay que verlo. Gracias, Cristóbal. Hasta Gracias. siempre, hasta Hasta pronto. luego. Hasta siempre. Gracias, Hasta pronto. gracias.